Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar un poco sobre la introducción a la programación con C#. Ya he hecho algunos videos en el pasado sobre C#, que es un lenguaje de programación, obviamente que lo utilizamos principalmente en Microsoft Visual Studio y básicamente pues C# pues ha alcanzado obviamente un mayor auge, obviamente en los últimos 15 años. La mayoría de nosotros pues comenzó a programar, en mi caso con visualbasic.net en Visual Studio, y después se va aprendiendo C# a trabajar con este lenguaje de programación de Microsoft. Como les decía, esto es una introducción, esto no es algo intermedio, mucho menos avanzado, esto es algo súper básico, una introducción a la programación con C# para los que están aprendiendo a programar y pues quieren pues tener las bases, o los que ya programan en otros lenguajes pero quieren aprender lo básico de C#. Así que si ustedes ya saben o tienen un conocimiento básico o intermedio, pues no, el video es más que todo para las personas que vienen comenzando. Básicamente pues en la programación con C# y en la programación en diferentes lenguajes de programación hay diferentes términos, entre pues ellos lo que es la parte de iteración básicamente pues lo que hace muchas veces uno en la programación en diferentes tipos de lenguajes de programación es repetir 1, 2, 3 y muchas veces una secuencia, pues ya sea de algún ciclo de números o de texto o alguna palabra. Por ejemplo, podemos muchas veces pues, solicitar, casi siempre al usuario se solicita básicamente algún tipo de información. Muchas veces son números, otras veces son pues datos en texto, pero casi siempre, bueno, cuando creamos un programa y lo desarrollamos ya sea en C# o en otro lenguaje de programación, básicamente siempre solicitamos algo al usuario. Entonces, por ejemplo, solicitamos 10 números. Entonces, por cada uno de los 10 números que debo solicitar, pues se debe mandar un mensaje y solicitar y validar que el usuario ingresa. Esa sería una secuencia de lo que nosotros haríamos en C#, obviamente solicitándole al usuario 10 números y obviamente pues mandar un mensaje, solicitar y validar lo que el usuario está ingresando. ¿Cuánto sumas los 10 números ingresados? Pues básicamente para esto de cuánto sumar sobre los 10 números ingresados, obviamente por cada uno de los 10 números ingresados, obviamente siempre mandar un mensaje, solicitar y validar lo que el usuario ingresó, que obviamente sería cada uno de los 10 números, y obviamente validar que el usuario esté ingresando obviamente correctamente un número y no otro tipo de dato como un dato tipo texto. Y acumular el valor ingresado, o sea, acumular, por ejemplo, si ingresa el primer número 2, después el segundo número es 30, el tercer número es 15, el cuarto número es 40, el quinto número es 20 y así hasta 10, y acumulando ese valor que va ingresando el usuario para dar un total de todos los números que el usuario ingresa, por ejemplo. ¿Cuántos son positivos? Entonces, para saber cuántos son positivos, entonces por cada uno de los números que debo solicitar, mandar un mensaje, solicitar y validar lo que el usuario ingresa, acumular el valor ingresado, como les decía, lo mismo que hicimos la vez pasada, ir acumulando cada uno de los 10 números y después verificar si el valor es mayor a 0. Entonces, si sí, lo cuenta como positivo, si no, lo cuenta como negativo. Estas cosas obviamente se hacen todo esto en el programa. Cuando estamos programando en C# o en cualquier otro lenguaje de programación, esto se hace en el programa. El programa valida, nosotros validamos esto a través de código, y a través de código se hace todo esto. Pero como les digo, como este es un video para personas que están comenzando a aprender a programar, ya sea en C# o que ya saben programar en otro lenguaje de programación, pero están aprendiendo por primera vez en C#, obviamente esto lo estamos haciendo teóricamente, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Obviamente teóricamente se mira muy fácil y muy lógico, pero esto lo tenemos que hacer después en código. Por ahora, de esta forma, así explicándolo con texto, sería de esta forma. Como les digo, obviamente para verificar si un número es positivo, obviamente lo que tenemos que hacer es verificar si el número ingresado es mayor a 0, entonces es un número positivo, y si no es mayor a 0, quiere decir que es menor y sería negativo.
Eso se haría, por ejemplo, con condicionales como los if, que ya lo he explicado en otros videos. Creo que los videos que hice sobre C# fue hace mucho tiempo, creo que hace como unos 3, 4 años, como en 2018, 2017. Se los voy a dejar como videos recomendados al final de este video, y aquí arriba en la esquina superior derecha, aquí ustedes ahí pueden ver otro video recomendado que ya hice anteriormente sobre C#, y en los últimos 20 segundos de este video ahí pueden encontrar otro video que ya he hecho sobre C#. En mi otro canal de YouTube, que lo pueden encontrar en la descripción del video, tengo un segundo canal de YouTube, ahí tengo también algunos videos sobre Visual Basic, que es una muy buena base para aprender C#. Básicamente, en solicitar las edades de 10 personas, ¿cómo se haría o cómo lo haríamos en la mente nosotros solicitar la edad de 10 personas? Bueno, sería que por cada uno de los 10 números que debo solicitar, pues mandar un mensaje al usuario a través del programa, que sería obviamente decirle al usuario, por ejemplo, ingresa 10 números en el sistema o ingresa 10 edades. Entonces ahí se solicita la edad y así obtenemos la edad de cada uno de los 10 números, sería una edad, digamos. ¿Cuántas de las edades corresponden a mayores de edad? Mayores o iguales a 18 años. ¿Cómo se haría eso? En la lógica, pensándolo nosotros en la cabeza, ¿cómo se haría? Entonces, bueno, por cada uno de los 10 números que debo solicitar, mandar un mensaje al usuario. Obviamente, para que un usuario ingrese la edad, obviamente nosotros, el software tiene que mandar un mensaje al usuario preguntándole, oye, ¿cuál es tu edad? O ingresa un número. O sea, el software, o nosotros como programadores, a través del software y a través de código, tenemos que mandar un mensaje al usuario solicitando la edad. Se le solicita la edad y se verifica si esa edad es igual o mayor a 18. Si esa condición se cumple, entonces lo cuento como un mayor de edad. Quiere decir que si de los 10 números que ingresé, cualquiera de esos números es igual a 18 o mayor a 18, entonces lo cuento como alguien mayor de edad. Si no, quiere decir que es menor de 18. Entonces nada que hacer y quiere decir que es menor de edad. Básicamente de esa forma se haría lógicamente uno en la cabeza. Eso se haría ya en programación, eso se harían con los if, que ya lo he explicado. Los if no solo es en C#, también se usan en Visual Basic. Como les dije, en mi otro canal tengo videos de Visual Basic. En este canal, váyanse a las listas de reproducción, ahí también tengo otros cursos sobre otros lenguajes de programación como Python o como JavaScript, que también utilizan en los que usamos los if. Y son un poco, a veces, para muchas personas que están aprendiendo a programar, muchas veces Python y JavaScript se les hace unos lenguajes de programación mucho más fáciles. Si quieren aprender JavaScript, tienen que tener conocimientos sólidos de programación web o maquetación web con HTML y CS3 y también si se puede PHP para comenzar con JavaScript. Pero ahí también explico esos términos de los if. Ahí están muy bien explicados en esos cursos de Python y de JavaScript. Váyanse a la lista de reproducción y búsquenlo. ¿Cuántas de las edades corresponden a mayores de edad? Mayores o iguales a 18 años y cuántos a menores de edad. Esta es la misma pregunta anterior, pero en la pregunta anterior solo me preguntaba cuántos corresponden a edades mayores de 18 años, o sea, mayores de edad. Y aquí me pregunta que cuente los que son mayores y también los que son menores. Entonces, esto sería la siguiente manera. Por cada uno de los 10 números que solicitamos, mandar un mensaje al usuario para que, obviamente, pidiéndole algo al usuario, que serían 10 números, o solicitar la edad. El usuario ingresa la edad y verificamos si es igual o mayor a 18. Y entonces, si sí, entonces eso lo cuento como mayor de edad. Y si no, que es menor de 18 años, lo cuento como menor de edad. Y ahí me va a decir, de los 10, 5 por ejemplo son mayores de edad y 5 son menores de edad. Y como les dije, esto se hace con un if. Si ustedes, como les decía, quieren saber más sobre los if, en el curso de Python y de JavaScript, en la lista de reproducción, ahí lo explico. Por ejemplo, un problema, calcular el importe a pagar por las horas trabajadas durante la semana a una persona que se le paga por hora trabajado, pero debes calcular el sueldo de los 10 empleados de la compañía. Entonces, calcular el importe a pagar por las horas trabajadas durante la semana a una persona que se le paga por hora. O sea, no tiene un sueldo fijo, sino que por cada hora trabajada se le paga. Pero debes calcular el sueldo de los 10 empleados de la compañía. Entonces, ahí está el algoritmo. Que esta es otra de las cosas que se aprende mucho cuando se está aprendiendo a programar.
lo que son los algoritmos y los diagramas de flujo. Eso nosotros lo debemos hacer, y siempre toda persona cuando comenzó en sus primeros cursos de programación, eso es lo que nosotros aprendemos, los algoritmos y los diagramas de flujo, y hacer los problemas o los sistemas en papel, dar la solución en papel y después irse al código. Entonces muchas veces lo que queremos mucho pues irnos directo al código, y eso lo tenemos que tener estructurado en papel primero para hacer más fácil la programación. Entonces el algoritmo sería de lo anterior que les dije: por cada uno de los 10 empleados solicitar las horas trabajadas. Las horas trabajadas, supongamos que son 8 horas que se trabajaron. Solicitar el sueldo por hora, digamos que son $10 la hora. Calcular sueldo a pagar, entonces sería por la siguiente operación: sueldo va a ser igual a horas trabajadas por sueldo por hora. Y las horas trabajadas son 8, y por el sueldo por hora, que son $10, serían $80. Mostrar el sueldo a pagar en dólares, que digamos que sería, bueno, que la moneda que hay muestra es peso mexicano, creo, pero sería $80 por el día, por ejemplo. ¿Cuál es el importe de todos los sueldos? Entonces aquí ya hay un diagrama de flujo, en el que ya no me calcularía, porque esos $80 es el sueldo de un día de un trabajador que gana $10 la hora y trabaja 8 horas. Pero ahora me dice que cuál es el importe de todos los sueldos, o sea, de la planilla de trabajadores, que serían 10 trabajadores, digamos. Entonces está el inicio del programa, después baja y pone solicitar las horas trabajadas, que digamos que todos los trabajadores trabajaron 10 horas, digamos, 10 horas. Solicitar el sueldo por hora, pues digamos que son $10 en la hora. Entonces, si cada trabajador trabajó 10 horas a $10 por hora, pues va a ganar al día $100. Entonces, calcular el sueldo a pagar sería sueldo igual por horas trabajadas. Digamos que serían 10, pues básicamente 10 horas al día, pero como son 10 trabajadores serían 100 horas trabajadas por el sueldo, que sería $100 la hora, pero como son 10 trabajadores sería $1000 la hora. Entonces ahí ese tipo de operaciones la que haríamos, y después abajo nos dice mostrar S, que la variable S es sueldo y es el resultado de esa operación que muestra ahí, y fin, ahí termina el programa. El algoritmo: por cada uno de los 10 empleados, pedir datos, calcular el sueldo, mostrar sueldo a pagar, que ya les mencioné, sería el resultado de la operación que les mencioné, y acumular el sueldo, que si cada uno de los empleados gana $100 al día, entonces el sueldo acumulado de los 10 serían $1000 al día. ¿Cuántos empleados trabajaron más de 40 horas? Esto por semana, digamos. Entonces, igual pedimos los datos, el usuario ingresa los datos, se calcula el sueldo, se muestra el sueldo a pagar y verificamos si se trabajó más de 40 horas. Entonces, claro, si trabaja $10 horas por día y trabaja de lunes a viernes, quiere decir que trabajó 50 horas cada empleado a la semana. Entonces, ahí verificamos si trabajó más de 40 horas, y si sí, pues lo cuenta, que en este caso es sí, porque trabajaron 50 horas por día. Si en el caso que sea que no, pues decimos que no hay nada que hacer, o sea, no lo contamos porque trabajó menos de 40 horas. Y básicamente esa es la presentación. Vamos a hacer un ejemplo pequeño en el programa. Va a ser un hola mundo, que es el típico que todos comenzamos, y vamos a hacer algún otro ejercicio de sumar números y cosas así, para ver un poco la teoría de esto, que es súper básico, como les digo. Bien, ahora ya estamos posicionados en Visual Studio. En este caso, bueno, el Visual Studio que tengo instalado es una preview de Visual Studio 2022, pero lo mejor es que ustedes tengan instalado el 2019 o el 2015, 2017, una versión más estable, pero yo tengo esta que es un preview del 2022. Y básicamente lo que podemos hacer es pues crear un hola mundo para ver un poco en práctica lo que hemos visto, que es muy básico. Ustedes pueden tener, como les digo, el community, la versión community, que es gratis, 2015, 2017, 2019. Esta 2022 hasta ahora, hasta enero del 2022, es una versión preview. Si quieren saber más sobre esta versión preview, váyanse a mi canal, ahí tengo todo un video explicando sobre esta nueva versión preview. Nos vamos a nuevo. En el caso de archivo, nos vamos a archivo, nuevo, proyecto,
Y aquí en la parte de nuevo proyecto, obviamente vamos a buscar el lenguaje de programación que va a ser Visual C#. Vamos a esperar que cargue. En la parte de aquí vamos a buscar los lenguajes de programación. Aquí te dice todos los lenguajes. Bueno, por lo menos a mí me salen todos los lenguajes, pero vamos a buscar C#. Aquí con este Visual Studio podemos hacer proyectos en Visual Basic, en C#, en C++, que son los más común. Y últimamente este Visual Studio ha incluido más lenguajes de programación como Python, como JavaScript, que es de los más populares, y TypeScript, por ejemplo. Vamos a colocar C# y aquí en C# nos vamos a ir a una aplicación de consola. Aquí me pregunta también las plataformas para Android, para Azure, iOS, Linux, macOS, TV o OS, sistema operativo de TV, Windows o Xbox. Entonces nosotros seleccionamos para Windows. Y aquí me pregunta para qué, para juegos, para consola, un montón de cosas. Entonces, no, le digo que para C# y aplicación de consola simplemente. Aquí obviamente le va a pedir el nombre. Ustedes pueden colocar obviamente el Hola Mundo. Y le dice la ubicación donde se va a crear, el nombre de la solución. Y le damos en siguiente. Aquí me va a preguntar el framework en el que va a correr. Y obviamente está el .NET 6.0, compatibilidad a largo plazo. Entonces lo dejamos así. Ahí tenía otro proyecto abierto yo. Le vamos a decir no guardar, que no se guarde el proyecto anterior que tenía abierto. Y les va a aparecer a ustedes que está creando obviamente el programa. Esperamos que abra. Vamos a esperar que cargue. Esto depende también de la computadora que nosotros tengamos, que tan rápida sea. Aquí estaba descargando un poco de soporte para el framework 4.7. Vamos a aceptar términos. Este Visual Studio 2022 yo ya tengo instalado el .NET Framework Developer Pack 4.8, pero también voy a instalar esta versión de Microsoft.NET Framework 4.7 Developer Pack para obviamente también tener soporte para código o programas que se ejecutaron o se crearon bajo ese framework. Instalación satisfactoria. Y bien, aquí ya tenemos escrito el programa de Hola Mundo, así como se mostraba también al comienzo cuando se abrió, que solo se mostraba esta línea. Solo se mostraba esta línea cuando se creó el programa, solo se mostraba esta línea de console.grindline hello world. Y si ustedes lo ejecutaban aquí en este play y que dice Hola Mundo, se les iba a ejecutar la consola diciendo Hola Mundo. Pero como realmente ver el código es de la siguiente manera, el código comienza desde aquí. Y obviamente es namespace hola-mundo o hola mundo. Aquí la clase program, class program. Aquí obviamente en todo esto vamos a abrir llaves. Abrimos llaves después del namespace hola mundo. Ponemos la clase programa, abrimos llaves de nuevo. Static void main string. Abrimos y cerramos corchetes args. Abrimos llave console.grindline, que esto ya lo he explicado en los otros videos que ya hice de C# y de Visual Basic. Obviamente colocamos console porque le estoy diciendo al programa que me ejecute en la consola. .grindline, que es como que me escriba en la consola, hello world, o sea lo que está dentro del paréntesis y lo que está dentro de las comillas. Eso es lo que va a escribir el programa en la consola. En este caso es hello world. Y después le colocamos console.readKey, porque obviamente esto quiere decir que en consola te va a leer lo que está escrito ahí y para que te lo muestre.
Y obviamente como aquí arriba abrimos 3 llaves diferentes, aquí abajo las tenemos que cerrar obviamente. Ustedes guardan esto, ejecutan en el Play Hola Mundo y le tiene que abrir la consola y mostrarles el Hello World. Entonces ese es el primer programa que siempre creamos en todo lenguaje de programación. Vamos a probar a hacer otro programita. Y bien, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso es un ejemplo de sumar dos números. Esto ya lo muestro de un solo, ya está el código hecho para no perder mucho tiempo en el video, para que no se extienda tanto. Entonces vamos a cerrar este explorador de soluciones. Vamos a volverlo a abrir. Vamos a volver a abrir el Visual Studio 2022. Yo tuve que descargar porque estos programas se habían hecho en Visual Studio Community 2017, entonces tuve que descargar para poderlo ejecutar este .NET Framework 4.5.2 Developer Pack, porque obviamente el Visual Studio 2022 ya tiene el .NET Framework 4.8, entonces para ejecutar bien esto tuve que descargar ese 4.5.2. Como eso ya están creados, nos vamos a ir a la carpeta, nos vamos a ir a archivo, a abrir carpeta y nos vamos a ir a la carpeta donde están estos programas ya creados. Nos vamos a ir aquí donde dice sumar dos números, y vamos a abrir la carpeta de sumar dos números. Vamos a seleccionar esa carpeta. Cuando no les aparezca nada aquí, ustedes se van en ver, explorador de soluciones, y aquí les debe aparecer obviamente lo que es las carpetas y todo el programa. Ustedes le dan doble clic en program.cs y les aparece por ejemplo el código. Aquí les aparece un código que digamos que nos empezamos desde aquí, namespace, sumar _, número, que al igual como en Hola Mundo también hicimos un namespace, hola_mundo, abrimos llaves, hacemos la clase class program, después abrimos otra vez llave, static void main string, abrimos y cerramos corchetes, arcs y cerramos paréntesis. Y aquí declaramos dos variables. Declaramos la variable x, que va a ser de tipo de dato entero, la variable x, y la variable y, que en pocas palabras van a ser dos números. X va a ser un número y y va a ser otro número. Y declaramos la variable suma, que va a ser de tipo entero también. Y la suma va a ser obviamente la sumatoria de x y de y. Colocamos el console.grindline porque obviamente va a ser un programa de consola, y entonces le vamos a decir que a través del punto grindline le estamos diciendo que escribe en la consola, ingresa el primer número. Dentro de los paréntesis, ingresa el primer número, va entre corchetes, porque eso es algo que el usuario va a ver. Cuando es algo entre corchetes, no, entre comillas dobles, perdón, entre comillas dobles, eso es algo que nosotros le estamos solicitando al usuario, y esto es algo que el usuario va a ver, porque nosotros le estamos pidiendo que ingrese el primer número. Eso ya lo vamos a ver cuando ejecutemos el programa. Entonces va a ser x va a ser igual a un int32, un entero, .parse console.readline. Entonces esto es lo que me quiere decir aquí con int32.parse, que es un número que el usuario va a ingresar, y le digo console.readline para que la consola o el programa me lea ese número que el usuario ingresa. Después otra vez le digo console.grindline, le estoy diciendo al programa que escribe en la consola, entre comillas dobles ingresa el segundo número, y siempre recuerden lo que va entre comillas dobles es algo que el usuario va a ver porque nosotros se lo estamos solicitando. Y ahora va a ser y o y, pero digamos que y igual i32.parse, le estamos diciendo que es algo que el usuario va a ingresar. Lo que el usuario va a ingresar le decimos console.readline para que el programa lea lo que el usuario ingresó, y después suma, la variable suma va a ser igual a la sumatoria del número x más el número y. Y después nosotros le decimos console.grindline, o sea que me escriba dentro de la consola la variable de suma. ¿Y qué va a escribir en lugar de suma? Pues el resultado de x más y. Y después le digo console.readKey para que me lea pues lo que está dentro de suma en el console.grindline. Y cerramos las tres llaves que abrimos al comienzo del programa. Lo ejecutamos, le damos a ejecutar. Aquí en la parte de abajo, si hay errores, los va a mostrar aquí.
me muestra algo aquí en rojo, pero igual el programa me lo sigue ejecutando. Y ahí está, me dice ingresa el primer número. Cuando me dice ingresa el primer número, está ejecutando este pedazo de código de aquí. Aquí está ejecutando este pedazo de código. Ahorita está ejecutando este pedazo de código en el que, como les digo, console.grindline es que el programa escribió en la consola, ingresa el primer número, y como está entre comillas dobles, es algo que yo como usuario lo estoy viendo aquí. Después va a leer, me va a decir que X va a ser igual a int32.parse, o sea, algo que yo voy a ingresar, y le dice console.read, digamos que voy a ingresar 32. Cuando yo doy enter, le dice console.readline, o sea, que me lea esa línea de código de qué número es, y le doy entonces enter, ahí la lee y ya me lanza al siguiente línea de código. Y este 32 aquí, aquí ya se almacenó en la variable, aquí en esta variable int, que es la variable x, ya se almacenó aquí en x, ya se almacenó el número 32, y eso está almacenado en memoria. Eso obviamente está almacenado en memoria. Mientras yo no cierre el programa, eso está almacenado en memoria. Ahora me pide que ingrese el número, el siguiente número, el número 2. Y entonces aquí lo que está ejecutando es este pedazo de código. Igual que le está diciendo que escribe en consola, que ingrese el segundo número. Me lo escribe entre comillas porque es algo que yo como usuario voy a ver y lo estoy viendo. Después, y va a ser igual a i32.parse, algo que el usuario va a ingresar. Entonces yo voy a ingresar 8. Entonces después le dice que console.readline, que lea esa línea de código de lo que yo ingresé. Al darle yo enter, eso se guardó automáticamente aquí en la variable y aquí y va a ser igual a ese 8. Y automáticamente cuando le doy enter ejecuta esto, que es la suma, que es igual a x, que fue 32, más y, que fue 8. Entonces la sumatoria de eso es 40. Entonces automáticamente el 40 se almacena en suma. Y después, para que ese 40 aparezca aquí como resultado, me lo muestra porque yo aquí le digo console.grindline, muéstramelo o escribe en la consola el valor de suma, y el valor de suma es el resultado de x más y, que es 40. Y entonces después le digo console.readkey, que me lea lo que escribió en console.grindline, y así me lo muestra en la consola. Vamos a ver si tenemos otro programita para cerrar este video. Pues un video muy básico para no hacer dos videos de introducción a C# y hacer un solo video. Vamos a tratar de ver si hay otro ejemplo, porque aquí tengo algunos códigos ya hechos para no estar escribiendo. Nos vamos otra vez a carpeta y nos vamos aquí y vamos a ver sumar números dobles. Vamos a ver, abrimos, vamos a ver explorador de soluciones. Y aquí está el código. Igual este se parece mucho al anterior. Igual comenzamos con namespace, de sumar números dobles, class program, static void main, string, abro y cierro corchetes, args. Y después aquí comienzo con el tipo de datos double y que la variable x y la variable y. Declaramos la variable x, variable y con el tipo de dato double, y la variable suma también con el tipo de dato double. Console.grindline, lo mismo, que me escribe en consola, ingresa un número, aquí está incompleto, ingresa un número, puede tener decimales, me dice, o sea, me está diciendo que puede tener decimales. Y después entonces la variable x, lo mismo, va a ser igual a double.parse, el número que nosotros como usuario vamos a ingresar, de tipo double. Y después le dice console.readline, que lee esa línea que el usuario ingresó. Después se pasa al siguiente número, en el que me dice ingresó un segundo número. Y lo mismo, que me lo pide en consola, la variable y va a ser igual a double.parse, que es lo que yo voy a ingresar, console.readline, que me lea la línea de código y me lo almacene en la variable y. Después la variable suma va a ser igual a x más y. Después console.grindline me dice la suma. Esto es algo que el usuario va a ver porque está entre comillas y es algo que ya está escrito en el software. La suma es, y aquí obviamente dejo un espacio para que no salga pegado, y aquí le concatena. Cuando yo pongo más y le pongo aquí una variable, aquí le estoy diciendo que al final me va a mostrar este texto, y aparte de ese texto le va a sumar el resultado de la variable suma. El resultado de la variable suma va a ser la suma de x más y, eso se va a almacenar en suma. Esto se le llama concatenación. Si quieren saber más sobre concatenación, también vayan a la lista de reproducción, a los cursos de Python y de JavaScript, que ahí lo explico totalmente. Después me dice console.readkey y ahí me lee obviamente lo que escribió en la consola. Vamos a ejecutarlo para que lo entiendan un poco mejor. No sé si me explico muy bien. Trato de explicarlo
de la mejor manera. Aquí me dice ingresa un número, puede tener decimales. Bueno, perfecto. Entonces voy a ingresar 25.50, digamos. Le doy enter, me dice ingresa un segundo número. Aquí obviamente ya saben, aquí lo que ejecutó fue esto. Ingresé 25.50, se almacenó en la variable X. Automáticamente X vale 25.50. Ahora se va a ejecutar esto. Entonces lo mismo, me pregunta un segundo número, le voy a decir igual 25.50 de nuevo. Y ese 25.50 se va a almacenar en la variable Y. Entonces X vale 25.50 y Y también. Entonces ahora va a hacer esta operación. Suma va a ser igual a X, que 25.50, más Y, que 25.50. Me tiene que dar 51. Entonces después me va a mostrar en pantalla lo siguiente. Me tiene que mostrar en pantalla, antes de ejecutar eso, me va a mostrar en pantalla la suma es, y como aquí le concateno el resultado de suma, que va a ser 51, te va a decir la suma es 51. Y el console.readKey es que me va a leer esta línea de código y me la va a mostrar en la consola. Entonces aquí al darle enter, ahí me dice la suma es 51. Perfecto, así funciona. Y aquí ya tenemos la ejecución. Cerramos esto. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo rápido para ir terminando el video. Nos vamos a carpeta, sumar dos números, sumar números dobles, ya lo hicimos. Operaciones enteros. Vamos a ver aquí en operaciones enteros si este programa está completo. Le damos ver, explorador de soluciones. Lo mismo aquí, obviamente comenzamos con el namespace, operaciones enteros, class program, static void main. Y aquí igual, declaramos variables de tipo entero, X y Y. Variables de tipo entero, suma, resta, multiplicación y división. Ahí estamos declarando una variable. Recuerden, si quieren saber también más de los términos de variables y de constantes, eso los pueden ver en el curso de JavaScript y de Python en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción. Obviamente estas son unas variables y obviamente como su nombre lo indica, el valor varía. O sea, en el valor de suma a veces es un valor, a veces otro valor, varía. Y aquí lo mismo que ya hemos venido haciendo. Le decimos al usuario a través de la consola que ingrese el primer número, lo va a almacenar en esta variable X. Después le decimos que ingrese un segundo número, lo va a almacenar en la variable Y. Y después lo que va a hacer es las cuatro variables de suma, resta, multiplicación y división. En cada una de esas va a ser una operación. En la de suma, lo que hemos venido haciendo, sumar X más Y. En la de resta va a ser, se va a almacenar ahí X menos Y. En la de multiplicación va a multiplicar el valor de X por el valor de Y. Y en la de división va a multiplicar el valor de X entre el valor de Y. Y después me va a mostrar en pantalla a través del console.grindline. Me va a mostrar, por ejemplo, en la primera el valor de la suma es y le concatenamos suma. En la segunda el valor de la resta es y le concatenamos resta. En la tercera el valor de la multiplicación es y le concatenamos el resultado de multiplicación. Y en la cuarta el valor de la división es y le concatenamos el valor de la multiplicación. Y después console.readKey para que me lea todos esos console.grindline que hicimos. Y aquí cerramos las llaves que abrimos al comienzo del programa. Ejecutamos para entenderlo más rápido. Y me dice ingresa el primer número. Vamos a colocar algo fácil, 50. El segundo número también 50. Entonces la sumatoria es 100. La resta es 0 porque 50 menos 50 es 0, correcto. El valor de la multiplicación es 2500 y el valor de la división es 1. Entonces así me hizo estas operaciones súper rápidas. De esa manera funciona C#. Si ustedes van y miran mi curso de Python y de JavaScript, lo van a entender de la misma manera. Allá también, o sea, el código varía obviamente. Cada lenguaje de programación tiene una estructura de código o unas palabras diferentes, pero en sí el programa viene siendo lo mismo. Los if funcionan de la misma manera, los ciclos for funcionan de la misma manera, las sumas y restas y todas estas operaciones aritméticas funcionan de la misma manera. Entonces casi todo esto es similar. Este programa de interacción me dice que es un programa para las calificaciones. Entonces aquí está un poco más largo de explicar, pero este ya es el último que vamos a explicar. Lo mismo, está namespace, iteración 01, class program, como comenzamos siempre. Aquí siempre recuerden que vamos abriendo llaves, siempre estas tres llaves, entonces por eso al final del programa tenemos que cerrar esas llaves.
Nosotros cuando hacemos un programa tenemos que cerrar llaves porque no se pueden quedar esas llaves abiertas porque va a tirar un error. Si yo aquí no cierro todas las llaves que abrí arriba, me va a tirar un error seguramente. Y aquí me muestra un error. Aquí me muestra un error y me dice que se esperaba. Ahí me dice en el error se esperaba y me dice una llave de cierre. Entonces ahí clarito me está diciendo que esperaba una llave de cierre porque falta una, entonces la coloco y ya me quita ese error. Ahí dice ya cero errores. Entonces todo eso lo tienen que ir haciendo ustedes. Aquí, después del static void main, que son tipo de datos string, abrimos y cerramos corchetes, args, y aquí vamos a ir colocando las variables de tipo double, y aquí te va diciendo, estos son comentarios también. En los cursos que ya les mencioné, hablo también sobre los comentarios, hay una clase y un video exclusivo para comentarios, pero aquí los comentarios, todo esto que son con doble barra o doble slash, son comentarios de una línea, y hay comentarios de varias líneas que también los vamos a ver en otros videos. Igual cuando ustedes lo miran en verde, esos son comentarios y quiere decir que eso no se está ejecutando, aunque está dentro del código, pero eso al momento de ejecutar, eso no se ejecuta y no afecta en nada el código. Entonces aquí te dice, esto es para documentar el código, aquí te dice que estas son variables para cada una de las calificaciones. Entonces aquí te dice double C1, que es calificación 1, C2 y C3, cada uno son calificaciones. Double SS igual 0, suma de las calificaciones. Obviamente después cuando el usuario ingrese la calificación 1, 2 y 3 va a ser una suma de las calificaciones. Double P es el promedio individual. Obviamente también al ingresar el usuario en la calificación 1, 2 y 3 va a ser un promedio individual. Y double SP es la suma de todos los promedios. Y double PG es el promedio general. Y aquí te da dos tipos de datos enteros. Y aquí te dice, aquí abajo, obviamente otro comentario por cada uno de los 10 valores. Y aquí te dice, aquí te hace un ciclo for. Estos son los for. Creo que esto ya es más avanzado para los que están comenzando a ver el video y no entienden mucho. Porque aquí ingresa for y también hace un if en la parte de abajo. Y aquí te dice que el dato es tipo entero y va a ser igual a 0. Y menos n y le vamos a hacer una sumatoria ahí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es solicitar las calificaciones, como ya hemos ido viendo. Con console.grindline vamos a ir haciendo. El console.grindline es que el programa te va a escribir en la consola y le va a mostrar al usuario lo que está entre comillas dobles, que es ingresa la primera calificación. El usuario va a ingresar la primera calificación, digamos va a ser 80. Entonces eso de C1, que es calificación 1, va a ser igual a double parse, que es lo que el usuario va a ingresar. Y le va a decir console.readline. Léeme esa línea de código y digamos que el 80 que ingresó el usuario se va a almacenar en la variable C1. Ahí queda almacenado ese 80. Lo mismo pasa con el A2. Digamos que en la calificación 2 yo coloco 95. Entonces el 95 se almacena en C2. Y aquí en la variable 3 yo coloco una que reprobada, digamos que saqué 45. Entonces el 45 se almacena en C3. Después me hace la suma de las calificaciones. CC, esa variable CC va a ser igual a la sumatoria de calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. La suma de esas tres calificaciones se va a almacenar aquí y va a ser el valor de CC. Después para el promedio individual, que aquí te lo muestra en comentarios, aquí te muestra en la línea 36, en calcular el promedio individual, la variable P de promedio va a ser igual al CC, que es la sumatoria de las tres calificaciones entre 3. Ese va a ser el promedio individual. Después en la línea 38 te dice acumular el promedio individual. Entonces ese va a ser igual a CP. Ese va a ser, por ejemplo, esa variable se va a llamar CP, que es el promedio individual. Entonces el promedio individual va a ser igual a promedio, que es el valor de aquí, que va a ser el CC entre 3, más el SP. Entonces ese valor se va a almacenar en esta variable llamada CP. En la línea 40 te dice determinar si el alumno es aprobado. Entonces aquí te hace un código, un if, un condicional if. Estos son los condicionales. Lo vamos a dejar hasta aquí abajo para explicarle un poco los condicionales. Los condicionales if, como ustedes saben, if en inglés es sí, pero no es un sí afirmativo como yes, por ejemplo. Es un sí condicional. Entonces un sí condicional, que es un if, viene siendo, por ejemplo, yo me voy a bañar hoy si hace calor.
Entonces yo no estoy afirmando si me voy a bañar, que me voy a bañar sí o sí, sino que yo estoy diciendo que me voy a bañar si hace calor, o sea, si se cumple esa condición. Si no se cumple esa condición, por ejemplo, si hace frío o está nevando, entonces quiere decir que no me voy a bañar. Entonces aquí, para determinar que el alumno es aprobado, se utiliza un if. Entonces yo le estoy diciendo if, que es si, un si condicional, si promedio individual, que es esta, que promedio individual, recuerden que es el CC, que es la suma de las tres calificaciones entre 3, si ese promedio individual es mayor o igual a 6, porque, bueno, en muchas partes, por ejemplo en España, en México, las calificaciones se hacen del 1 al 10 y muchas veces la aprobación es del 6 en adelante o del 7 en adelante, dependiendo de la universidad o el colegio. En el caso de Honduras, mi país, se hace del 1 al 100, pero casi funciona igual, solo que en vez del 1 al 100, en otros países del 1 al 10. En Honduras antes, para aprobar, era del 60 en adelante. Ahora creo que en la actualidad es del 70 en adelante. Y cuando son posgrados, por ejemplo, cuando estudié mi maestría, es del 80 al 100. Entonces, aquí el condicional. Aquí no importa si para aprobar no es el 6, sino que el 7. Entonces, ustedes colocan el 7 en lugar del 6 y ya, no hay problema. Entonces, si promedio es mayor o igual a 7, entonces aquí me hace obviamente la sumatoria del promedio. Y después entonces obviamente después me va a mostrar si el alumno aprobó o no aprobó. Después, aquí después de esta llave me dice else. Else significa si no, en este caso si no. Entonces me dice obviamente if, si promedio es mayor o igual a 7, quiere decir que va a aprobar. Y else, que quiere decir si no. Entonces si no, automáticamente quiere decir que el promedio es menor de 7. Entonces automáticamente quiere decir que reprobó. Entonces después aquí me muestra en console.grindline el promedio de este alumno es, y ahí me va a mostrar si es 7, si es 8, si es 9, si es 5, si es 4. Y aquí me dice en comentario que va a calcular el promedio general. El promedio general va a ser igual a SP, que es esto que estamos haciendo aquí, que es P más SP, entre N. Entonces, para sacar el promedio general va a ser SP entre N. Y aquí me va a mostrar los indicadores a través del console.grindline. Me va a decir el primer console.grindline, que recuerden que el console.grindline es algo que me va a escribir en la consola. Y al estar esto entre comillas dobles, esto es algo que va a ver el usuario automáticamente porque está en comillas dobles. Aquí promedio lo escribí mal, vamos a colocarlo así. El promedio general, vamos a quitarle una L. El promedio general es espacio, dejamos un espacio para que no salga pegado. Ahí está ese espacio. Y después aquí con el más le concatenamos. Recuerden que esto se llama concatenar. Le concatenamos PG, que fue esto que calculamos aquí, promedio general, que fue esto que calculamos aquí, punto toString. El segundo console.grindline va a ser aprobados, entre comillas, nos va a mostrar aprobados, nos va a mostrar espacio más AA.toString. Que AA.toString es aquí el resultado que me va a ir dando de los que fueron aprobados, de los que tienen un promedio mayor o igual a 7. Entonces eso me lo va a mostrar en aprobados. Y después en console.grindline me va a decir reprobados, espacio, y aquí me concatena AR.toString. Y AR es los que están dentro de este else. Quiere decir los que no sacaron 7 o más de promedio, sino que menos de 7. Entonces ahí me lo va a mostrar en reprobados al concatenar. Y después en console.grindline me dice, me va a decir como usuario, presiona una tecla para terminar de ejecutar el programa. Y el console.readKey es para que me lea esto de arriba, esto es console.grindline. Y aquí recuerden cerrar las 3 llaves que abrimos al comienzo del programa. Lo vamos a ejecutar para entender mucho mejor. Iniciamos el programa, vamos a ver si no muestra errores. No muestra errores. Las calificaciones yo las puse de ejemplo al comienzo que iba hablando en base a 100, pero como aquí estamos trabajando en base del 1 al 10, entonces vamos a colocar que la primera calificación fue 7, pasó de panza como decimos. La segunda calificación fue 9 y la tercera calificación fue 4. Entonces le damos Enter y aquí me va a hacer los cálculos. El promedio de este alumno es 6.66. Entonces ahí quiere decir que está reprobado, porque recuerden que para pasar este alumno, recuerden que para aprobar tenía que ser un promedio mayor o igual a 7.
¿Cómo obtuvo este promedio? ¿Cómo se obtuvo este promedio? Bueno, se obtuvo sumando 7 más 9 más 4 entre 3, porque son 3 parciales. Y eso en promedio me da 6.66. Y me vuelve a ejecutar el ciclo y me dice ingrese la primera calificación. Vamos a ingresar una mejor, 9. Ingrese la segunda calificación, 8. Ingrese una tercera calificación, 10. Digamos que se pulió en el último periodo. Y aquí me muestra el periodo de este alumno es 9. El promedio general es 7.83. Y ahí me dice cuántos son aprobados. Aprobaron 1 y reprobados 1 también. Porque el primero fue aprobado y el segundo fue reprobado. Y ahí me dice que presione una tecla para terminar. Mientras no presione una tecla, no se va a terminar el programa. Al menos que obviamente que también lo cierre de aquí. Entonces, para que el programa termine, presiono una tecla. Tengo que presionar una tecla y se termina la ejecución. Entonces, básicamente esos han sido los ejemplos un poco básicos que hemos visto de este video de introducción a la programación con C#. Y ya para cerrar, vamos a hablar. Bien, ya para finalizar, vamos a dejar esta última presentación que le iba a hacer en un segundo video, pero para dejar todo en un solo video la vamos a hacer un poco rápido. Y siempre sobre introducción, la programación con C#. Como vimos en diferentes problemas, ya los vimos en este caso en código. Ya estuvimos trabajando en código. Al comienzo estuvimos viendo este tipo de problemas así mentalmente. Y por ejemplo, este problema que te dice calcular el importe a pagar por las horas trabajadas durante la semana a una persona que se le paga por hora trabajada, que eso fue más o menos como lo que ya vimos en las primeras diapositivas que le mostré. Y aquí te dice, por ejemplo, aquí ya te da un ejemplo que en las primeras diapositivas no te las daba, que horas trabajadas igual a 38, sueldo por hora que es igual a 100 pesos o 100 lempiras o 100 euros. Bueno, 100 euros es imposible, pero en Latinoamérica sí 100 lempiras, digamos. Sueldo a pagar 3.800 lempiras, digamos que la moneda de Honduras, o pesos colombianos o pesos mexicanos. Entonces, el algoritmo sería solicitar horas trabajadas, como les había explicado primero, solicitar sueldo por hora, calcular sueldo a pagar, S, que va a ser la variable, y esa variable va a almacenar el resultado de horas trabajadas por sueldo por hora y mostrar el sueldo a pagar. Les invito como tarea a hacer este programa, tratar de hacerlo en C#. Así como los he mostrado este algoritmo, este es el diagrama que sería el inicio, solicitar las horas trabajadas, que digamos que son 40 horas a la semana, solicitar sueldo por hora, digamos que son $10 la hora, calcular sueldo a pagar, va a ser S, que es una variable y hay que declararla como un dato tipo entero, digamos un int, y la variable va a ser S, que es sueldo, y ahí en S se va a almacenar el valor de horas trabajadas por sueldo por hora y el resultado se va a almacenar en S. Después le vamos a mostrar S, que es mostrar el sueldo, y fin, ahí finaliza el programa. Codificación. Como evitamos que dé resultados incorrectos cuando los valores ingresados estén fuera de rango. Bueno, este problema de cómo evitamos que dé resultados incorrectos cuando los valores ingresados están fuera de rango, aquí te da un diagrama de flujo y te dice inicio, y te dice solicitar horas trabajadas, ingresa el usuario las horas trabajadas, solicitar sueldo por hora, ingresa el sueldo por hora, y aquí entra en un ciclo, no es un ciclo, sino en un if, como los que estuvimos viendo en el programa ahorita. Entonces, en este if básicamente te va a decir, son positivos y mayores a 0 los datos. Entonces, si se cumple esa condición, se va a ir aquí al lado derecho y te va a decir calcular sueldo a pagar, S, que es la variable, y S va a ser igual a horas trabajadas por sueldo por hora. Después se va a ir a mostrar S y después aquí finaliza el programa. Si al llegar aquí se pregunta el programa, son positivos y mayores a 0 los datos, y si aquí dice error, y si no son positivos o son números negativos o cosas incorrectas, entonces aquí se va a ir al lado izquierdo del diagrama y te va a demostrar error en algún dato y va a finalizar el programa y vas a tener que volver a ejecutar el programa e ingresar los datos correctos. Aquí hay otro diagrama de flujo de cómo funcionan los if que estuvimos viendo ahorita en los ejemplos que hicimos, y ahí te muestra, por ejemplo, cuando el programa llega ahí, siempre te pregunta algo. Y por ejemplo, como te digo, si es un programa para entrar, por ejemplo, a una discoteca y te pregunta la edad,
Entonces aquí te preguntaríamos, ¿eres mayor de 18 años, igual o mayor a 18 años? Si es sí, se va aquí y te ingresa a la discoteca, digamos, y te ingresa al programa. En las páginas web de cosas de vicios funciona también, por ejemplo, en las páginas web de tabaco. Si ustedes entran a las páginas web de tabacos o de empresas que venden puros o cigarrillos, aquí les muestra, siempre cuando uno entra a la página web le pregunta si eres mayor de 18 años. Entonces, cuando tú colocas tu edad o le dije que sí, entonces la página web automáticamente hace este if y se va. Si dije que sí, se va a la página web. Y si dije que no, o la edad que ingresa es menor de 18 años, entonces te saca de la página y no te deja ingresar. Así funcionan los if. Aquí hay otro ejemplo de los if, de sí o no, de si se cumplen condiciones. Y muchas veces se pueden hacer if, que son condicionales, con ciclos for, o con ciclos que son, pues, como la palabra lo dice, ciclos que empiezan una y otra vez y después se vuelven a ejecutar, se cumple el ciclo y se vuelve a ejecutar ese ciclo. Eso lo van a ver ustedes más adelante. Aquí hay más ejemplos de condicionales juntos con ciclos y básicamente esa era la presentación. Bueno, eso ha sido todo por este video en el que hemos aprendido un poco sobre la introducción a C#. Espero que el video les haya servido. Si les ha servido, por favor, regalarme un me gusta. Váyanse a la parte de abajo, regálenme un me gusta. Compartan el video con otras personas, con personas que están aprendiendo a programar, con personas que no tienen base técnica, que son abogados, que son administradores de empresas, que son ingenieros industriales, que son de otra profesión diferente a tecnología, pero que hoy en día todos necesitamos, así como hoy en día todos necesitan saber inglés, para estar en el mundo laboral, también hoy en día todo el mundo necesita tener conocimientos, aunque sea básicos, de programación. Y si estás aprendiendo a programar, C# es un gran lenguaje para aprender, al igual que Python y al igual que JavaScript para mí. Si ya sabes otro lenguaje de programación, se te va a hacer mucho más fácil. Si ya sabes Visual Basic, si ya sabes JavaScript, Python, si sabes Java incluso, se te va a hacer muy fácil aprender C#. Espero que el video les haya servido, como les decía. Es muy básico, así que es para personas que están aprendiendo. Pues suscríbanse al canal si no se han suscrito, activen la campanita, váyanse abajo, activen la campanita, váyanse a mi lista de reproducción, ahí hay más videos y más cursos de programación. Síganme en la página de Facebook, está en la descripción del video y pues nos vemos en la próxima.